Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. No es que tenga un chip diferente, es que realmente estamos cambiando a unas velocidades que nunca hubiéramos entendido. Si las personas más jóvenes están más expuestas a todo lo que tiene que ver con computación, nuevos elementos relacionados con el acceso a información, está demostrado que las conexiones neuronales se fortalecen cada vez más. El proceso de apropiación que puede tener un nativo digital es mucho mayor, porque su cerebro en una etapa temprana hizo que eso formara parte de su lenguaje particular. El cerebro siempre está reorganizándose. Cerebros del siglo XXI. El cerebro es uno de los órganos más desarrollados y enigmáticos del cuerpo humano. Gracias a él nos es posible razonar, ubicarnos en el espacio, controlar nuestra actividad motriz y procesar conocimientos complejos que nos hacen diferentes del resto de los animales. La evolución del cerebro y la forma en la que moldeamos nuestra mente está directamente ligada a estímulos externos del ambiente en el que nos desenvolvemos. Dichos estímulos han hecho posible, entre otras cosas, que podamos reconocer el peligro inminente ante los depredadores, identificar los movimientos de otros seres humanos y establecer los códigos que conforman el lenguaje hablado y escrito. Una de las etapas más importantes para el desarrollo biológico del cerebro ocurre precisamente desde el momento en que nacemos. El cerebro comienza a reconocer los elementos que lo rodean, los sonidos y los espacios, y de acuerdo a dichos estímulos, desarrolla conexiones neuronales que nos permiten desarrollar habilidades particulares. Pero, ¿qué sucede con el desarrollo del cerebro cuando desde el momento mismo del nacimiento se ve expuesto a estímulos de dispositivos tecnológicos? Este es un viaje por el maravilloso mundo del cerebro de nuestros niños y jóvenes. Un viaje por el cerebro del siglo XXI. Él es Santiago. Tiene 7 años de edad y desde que nació ha estado rodeado de todo tipo de dispositivos tecnológicos que son naturales a su entorno. Es lo que se conoce como un nativo digital. El término nativo digital fue formulado por el psicólogo y educador norteamericano Mark Prensky y se refiere a todos aquellos individuos que nacieron cuando la influencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación eran notables. Para decirlo de otra manera, nacieron con el chip tecnológico incorporado y no tienen una referencia de cómo era el mundo antes de lo digital. Santiago ha crecido con la tecnología a su lado y no conoce cómo era el mundo antes de los teléfonos inteligentes e Internet. ¿Acaso es posible que esto influya en el desarrollo biológico de su cerebro? Él es el doctor Roberto Amador, neurocientífico de la Universidad Nacional de Colombia, que desde hace tiempo se ha dedicado a investigar cómo las nuevas tecnologías influyen en el desarrollo de nuestra mente. No es que tenga un chip diferente, es que realmente estamos cambiando a unas velocidades que nunca hubiéramos entendido y que lo único que se necesitaba era un contexto. Si antes, cuando yo era niño, lo único que yo veía de colores era los monos del periódico Mandrake en las piernas de mi papá para que me lo leyera, hoy en día los chinos desde chiquitos ya le están tomando la foto al abuelo y están sacando los juegos del iPhone de la mamá a los 18 meses. O sea que realmente el contexto es lo que hace, como volvemos a decir, como digo, que decía, que las herramientas manuales nos cambian las redes mentales, o sea, las neuronas, las conexiones, y esas conexiones nos permiten
poder manejar un mundo mucho más complejo de lo que antes podíamos manejar nosotros. Este es el cerebro de Santiago. A simple vista parece el cerebro de cualquier niño de su edad, pero ¿será igual al cerebro de un niño de su edad hace 4 décadas? ¿Qué diferencias puede haber? La doctora María Claudia Cortés Canosa, directora del Instituto de Neurociencias Aplicadas, nos ayudará a encontrar una respuesta. Puede llegar a haber una diferencia en el desarrollo madurativo del cerebro en términos del inicio que hay en el uso de nuevas tecnologías. Por ejemplo, si las personas más jóvenes están más expuestas a todo lo que tiene que ver con computación, nuevos elementos relacionados con el acceso a información, está demostrado que las conexiones neuronales se fortalecen cada vez más. Según Prensky, lo opuesto a los nativos digitales son los inmigrantes digitales. Los inmigrantes digitales son todos aquellos que tuvieron que realizar un proceso de transición de la tecnología análoga a la digital, es decir, tienen un punto de comparación con una etapa anterior y tuvieron que aprender sobre el funcionamiento de esta tecnología. De ahí que en la actualidad sea mucho más fácil para los niños y adolescentes operar dispositivos móviles y tecnológicos que para los inmigrantes digitales. El maestro Edgar Puentes, director de orquesta de la Filarmónica de Bogotá y experto en la relación que existe entre la música y el cerebro, puede ayudarnos a entender más a fondo estas diferencias. La forma de pensar, la estructura mental está moldeada por mis primeras experiencias tempranas. Entonces, obviamente, el proceso de apropiación que puede tener un nativo digital es mucho mayor, porque su cerebro en una etapa temprana hizo que eso formara parte de su lenguaje particular. Eso forma parte de su entorno, eso forma parte de su cotidianidad. Muy diferente a alguien que a los 15, 20 o 30 años llega sobre cierto tipo de tecnología y comienza a tratar de implementarla con otra lógica de pensamiento. El doctor Fernando Cárdenas es director de investigaciones relacionadas con neurociencias en la Facultad de Psicología de la Universidad de los Andes y experto en el tema del funcionamiento cerebral. El cerebro siempre está reorganizándose. Definitivamente siempre hay alteración, hay cambio, hay movimiento en ese tipo de conexiones sinápticas que hay, inclusive en la vida adulta. Entonces, necesariamente siempre un cerebro va a ser diferente dependiendo del medio en el cual se encuentre. La morfología del cerebro y los cambios en sus conexiones neuronales son un tema constante de estudio para el doctor Ricardo Aldana, médico y profesor investigador de la Universidad de La Sabana. El cerebro de los nativos digitales es diferente en cuanto a las conexiones que se forman, en los circuitos que se forman, ya que nuestro cerebro siempre ha ido evolucionando de acuerdo al entorno que lo rodea. Entonces, dependiendo del entorno, el cerebro va a ir acomodando tanto sus conexiones como su forma de funcionar. Entonces, si los inmigrantes digitales no conocieron este tipo de tecnologías en sus primeras etapas de desarrollo, podríamos inferir que el cerebro de Santiago podría tener ciertas diferencias de su desarrollo frente al cerebro de un niño de su edad hace 30 o 40 años. Pero, ¿qué hace tan diferente a su cerebro? Según varias investigaciones, el cerebro humano ha evolucionado en las últimas 5 décadas de una manera acelerada. Esto en parte se debe a las condiciones medioambientales a las que nos vemos expuestos y particularmente a la constante exposición a estímulos digitales que potencian un proceso conocido como plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es un proceso que tiene el cerebro, como les decía, desde 700 millones de años, luego nacemos, y luego evolucionamos durante nuestro tiempo de vida y el cerebro sigue cambiando permanentemente. El cerebro no es una bola de caucho, sino que son neuronas que se conectan y desconectan. La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad que tiene el cerebro para modificarse en respuesta a las influencias ambientales. En el desarrollo normal, las experiencias que tiene un individuo modifican la estructura y la funcionalidad del cerebro. Este tipo de plasticidad integra los estímulos del medio ambiente dentro de los patrones normales de desarrollo. Entonces, esa plasticidad, que es muy efectiva en los primeros años de la vida, pero que se mantiene a través de toda la vida, pues ha ido cambiando y modificando esas conexiones que tienen estos cerebros nativos digitales. Y es la forma como esas conexiones se han modificado para poder poner atención a esos múltiples estímulos que tiene todo el tiempo el estudiante y ha hecho que nuestro cerebro pues modifique estas estructuras.
En el caso de los niños, la primera infancia es la etapa más importante para su desarrollo, ya que su cerebro se encuentra a disposición de construir conexiones cerebrales que determinan la fortaleza y capacidad de sus sentidos. Este proceso de plasticidad cerebral permite que nuestro cerebro se adapte a las condiciones de nuestro mundo. Es la responsable, entre otras cosas, de que en la etapa infantil se puedan adquirir de manera más fácil y rápida conocimientos en una segunda lengua. My name is Santiago. How old you? How old are you? I'm 8 years old. Capacidad para interpretar un instrumento o deporte, sin dejar de lado el componente genético que indudablemente tiene mucho que ver en dicho proceso. La organización del cerebro hace que haya muchísimos cambios que se dan a lo largo de la vida. Entonces, los cerebros que son más jóvenes, por ejemplo, presentan una conformación de proteínas que es ligeramente diferente o muy diferente en algunos casos que el cerebro que ya está un poco mayor o que está envejeciendo. Entonces, por eso hay un poco más de, digamos, plasticidad o posibilidad de memorizar o de aprendizaje en la primera parte de la vida. La plasticidad cerebral ha sido uno de los principales intereses de la doctora y psicóloga María Fernanda Lara, profesora investigadora y experta en neurociencias de la Universidad Nacional de Colombia. El cerebro se desarrolla a lo largo de la vida. Lo que pasa es que es más acelerado el desarrollo, es más fino, más preciso, menos consciente cuando somos niños. Yo lo puedo asimilar al aprendizaje en una segunda lengua. Si en su casa hablan 2 lenguas, usted habla las 2 sin ningún esfuerzo. Pero si usted empieza a aprender una segunda lengua a los 15, a los 16, a los 25, pues ya le va a costar y lo va a aprender por otro camino. En una extensa investigación, los psicólogos y neurocientíficos estadounidenses Gary Small y Gigi Borgen han identificado ciertas características del cerebro de los nativos digitales que los hacen más hábiles para algunas cosas y menos diestros para otros procesos en particular. Esto está relacionado directamente con la influencia de las tecnologías digitales. Cuando nosotros nos enfrentamos a hablar con otra persona, a ver un documental o a otros tipos de informaciones, nosotros no vemos la misma rapidez ni la misma velocidad porque la regulación de la entrada la lleva el que está haciendo la tarea en las nuevas tecnologías. Yo soy el que marco el ritmo de lo que estoy haciendo a la velocidad de lo que estoy haciendo. Entonces yo estoy marcando el tiempo de lo que quiero y cuándo lo quiero y cuándo lo obtengo. Esto hace que sea más fácil desarrollar lo que se llama el multitasking. De acuerdo a la investigación de Small y Borgen, hay una serie de habilidades particulares que se desarrollan en el cerebro de los nativos digitales que los hacen capaces de prestar atención en cierta manera a múltiples situaciones que se desarrollan ante sus ojos. Este fenómeno, conocido como multitasking o multitarea, es una de las fortalezas relativas que se da en el cerebro de los nativos digitales. La doctora Mónica Brijaldo, experta en educación de la Pontificia Universidad Javeriana, ha estudiado a profundidad el impacto del multitasking en el ambiente educativo. En el caso de los jóvenes, para ellos es muy fácil combinar acciones y atender por fracciones momentáneas a cada cosa. No es fortuito que, por ejemplo, las mamás sientan que los hijos están mirando el televisor o están jugando, pero al mismo tiempo están haciendo las tareas del colegio y uno tiene la idea de que eso significa que no está atento a las cosas. Sí se puede estar atento, hay un fraccionamiento cognitivo del cerebro que permite que los jóvenes puedan atender momentáneamente a diferentes cosas y que no sea fragmentado la atención que ellos logran. Que el cerebro demanda para una buena consecución y un buen logro realizar una sola actividad. Sin embargo, hay muchos ejemplos de personas que tienen la capacidad de estar aquí un segundo acá, 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 un segundo acá. Entonces él selectivamente se centra en alguna actividad, pero puede hacer multitasking.
no todo ocurre simultáneamente. Ocurre tan rápido que parece que todo fuera simultáneo. Adentrándonos en el cerebro de los nativos digitales, podemos entender en qué parte exactamente se producen estos cambios que les permiten jugar con su celular y prestar atención a su trabajo escolar y estar atentos a lo que sucede en las dos pantallas al mismo tiempo. En estos sectores del cerebro, conocidos como corteza visual y corteza motora, se llevan a cabo los procesos relacionados con la visión y el desarrollo motriz. La exposición a las tecnologías digitales ocasiona que, en el cerebro de los nativos digitales, estas áreas se vean más desarrolladas que en el cerebro de un inmigrante digital de su misma edad. Su cerebro se adaptó desde su nacimiento al estímulo medioambiental de las nuevas tecnologías, lo que les permite ser más ágiles y tener una agudeza visual mayor. Los cerebros de los nativos digitales son capaces de realizar actividades en multitarea. Lo que pasa, o lo que se ha demostrado también, es que desafortunadamente cuando lo hacen en multitarea no necesariamente quiere decir que sean igualmente efectivas. Entonces lo que pasa es que ellos sí tienen una gran capacidad de hacer varias cosas a la vez, pero su misma concentración, su misma atención va cambiando muy rápidamente. Entonces, esta puede ser una respuesta a por qué los nativos digitales son multitasking, pero ¿es verdad que pueden desarrollar bien todas estas tareas? Yo puedo estar haciendo dos tareas porque ya puedo predecir en una primera tarea qué va a pasar y puedo estar haciendo otra tarea que, si bien lo puedo hacer cuando son de bajo nivel, cuando una de las tareas me implica más carga de procesamiento, no las voy a hacer igual de bien. El cerebro está hecho para manejar y poner atención a una tarea, pero hay personas que pueden tener esas habilidades. Y si nosotros comparamos mujer y hombre, la mujer tiene mayor capacidad de manejar multitareas mejor que los hombres. Pero no es lo usual el uso de las multitareas, que puede ser o todas al tiempo o una tras de otra, puede facilitar equivocaciones. Y entonces, incluso empresas han hecho estudios de multitasking, encuentran que es más costoso por la cantidad de errores que se cometen el estar trabajando en eso. Así como cuando uno se estrella por estar contestando el celular, es porque esas tareas no son posibles hacerlas al tiempo. Sin embargo, se cree que los muchachos de hoy en día son capaces de hacerlo, pero no es correcto pensar en eso. Hay personas que sí son capaces, nacen para eso, como los virtuosos del violín, hay virtuosos para manejar más de una tarea. Hagamos un experimento. Con la ayuda del doctor Fabio Martínez, experto neurocientífico de la Facultad de Psicología del Politécnico Gran Colombiano, analizaremos a profundidad cuáles son las principales diferencias que podemos encontrar entre un nativo y un migrante digital, principalmente en su capacidad para prestar atención a distintos puntos determinados. Decidimos poner a Santiago, nuestro nativo digital, y a Fernando, nuestro entusiasta inmigrante digital, a realizar una pequeña prueba que consiste en llevar a cabo dos actividades con un alto grado de exigencia atencional de manera simultánea. Mientras Santiago y Fernando realizan las pruebas, efectuaremos una medición de sus ondas cerebrales, lo que nos permitirá conocer cuál es su nivel de atención en cada una de las pruebas. Una tarea que llamamos multitarea, en donde se le exigen dos contextos, dos exigencias diferentes. En una teníamos una exigencia cognitiva asociada con la discriminación perceptual, en donde el participante tenía que discriminar de un conjunto de láminas que tenían el mismo color, una que variaba en color, de una manera bastante sutil. Entonces, una discriminación sutil perceptual sería lo que se le exigía en la tarea que está en su izquierda. Y la tarea propuesta en la mano derecha es una tarea que típicamente se le denomina prueba Stroop, en donde el participante se ve ante una exigencia en donde tiene que identificar el color de la letra que se le está, o de la palabra referente a un color que se le está mostrando.
Entonces, es una tarea importante que nos mide tanto atención, tiene que estar concentrado para desempeñarse bien, pero un elemento importante de la atención que corresponde a la selección dentro de un contexto de estímulos de la información que es más pertinente. Entonces, ahí, digamos, hay una competencia entre dos variables. Una variable que es la variable color, de la palabra tenía un color determinado, y la otra variable que es lo que expresa la letra, lo que la palabra está diciendo. Una vez finalizado el experimento y luego de comparar los resultados, se pudo apreciar que para Santiago resultó mucho más sencillo realizar las dos actividades de manera simultánea y cometió un menor número de errores que Fernando en cada una de las pruebas. Por su parte, Fernando, al no encontrarse familiarizado con los entornos digitales, mostró un nivel de concentración mayor en la primera actividad, lo que le ocasionó un mayor número de errores en la prueba número 2. Estos resultados demuestran que los nativos digitales tienen una mayor agilidad para desarrollar tareas simultáneas cuando éstas están asociadas a entornos digitales. El análisis muestra cómo los inmigrantes digitales requieren un mayor nivel de atención y les es complicado desarrollar actividades en las que hay que cambiar el foco atencional de una manera acelerada. Sin embargo, uno de los aspectos más fascinantes de la plasticidad cerebral es que esta no deja de actuar a medida que vamos creciendo. Ciertamente, para una persona adulta resulta mucho más complejo aprender nuevos conocimientos que para un niño, pero esto no quiere decir que no pueda desarrollar nuevas conexiones que le permitan adquirir nuevos conocimientos. Pensemos, por ejemplo, en aprender a conducir. Cuando se hace las primeras veces, el cerebro está atento a todas las señales. Una vez se asimila, el proceso pasa a ser mecánico y casi instintivo. Es decir, que seguramente si Fernando realizara este experimento con Santiago unas 5 veces, al final su cerebro se adaptaría y podría aprender este proceso de aparente atención múltiple. ¿Te animas a poner a prueba tu capacidad para llevar a cabo tareas múltiples? Presta mucha atención. En la parte derecha de tu pantalla encontrarás una serie de palabras que no se corresponden con su color. Este experimento, conocido como efecto Stroop, nos ayudará a medir tu capacidad de concentración en una tarea compleja. Adicionalmente, en la parte izquierda de tu pantalla encontrarás un juego mental que consiste en identificar las diferencias sutiles de los colores en cada recuadro. El reto está en ver cuál es tu desempeño al realizar estas dos actividades complejas de manera simultánea. Primero debes decir el nombre del color que está contenido en la palabra en la prueba de la pantalla de la derecha y después señala con tu mano el recuadro de color diferente en la pantalla de la izquierda de la siguiente manera: verde, rojo, azul. ¿Qué tal? Sencillo, ¿verdad? Para realizar esta prueba tendrás 1 minuto. ¿Cómo te fue? ¿Difícil? Frente como al análisis que podemos llegar a hacer de una como estimulación o influencia de multitareas respecto al uso de nuevas tecnologías, está demostrado que nuevamente la alta exposición y adecuada exposición a estímulos nos va a permitir responder de mejor forma al entorno. Para el siguiente experimento invitamos a Camila, una adolescente de 13 años de edad, para llevar a cabo las pruebas.
El objetivo del experimento era establecer si la diferencia de edad influye en los resultados del mismo. Al igual que en el experimento realizado con Santiago, pudimos concluir que en el caso de Camila, al ser una nativa digital, tuvo un mayor nivel de desempeño en las actividades relacionadas con el multitarea. Cuando, por ejemplo, uno está resolviendo una tarea que requiere mucho más de la atención porque tienes que tener muchas cosas en juego, lo que se llama tener varias informaciones o conocimientos en memoria de corto plazo o memoria de trabajo, se requiere tener entonces mayor focalización y es más fácil abstraerse de otros estímulos que puedan estar alrededor. Pero entonces hay un efecto facilitatorio, sí, porque la información visual es muy sencilla, es muy fácil y casi siempre esas tecnologías se basan en figuras, en videos, en movimientos, en colores y desde esa perspectiva es más sencillo tomar atención difusa para toda esa información y simultáneamente estar prestando atención a otras cosas. Volvamos al cerebro de Santiago. Es posible que estos desarrollos de sus conexiones neuronales, sumado a la familiaridad con el manejo desde temprana edad de los dispositivos tecnológicos, sumen otra fortaleza a los nativos digitales: la capacidad para la búsqueda rápida de información online. De acuerdo a varias investigaciones, las búsquedas en Internet y otras actividades online provocan alteraciones apreciables y rápidas en el cableado neuronal. En el caso de los nativos digitales, dichas alteraciones forman parte de su composición lógica, mientras que en los inmigrantes digitales, el proceso de plasticidad cerebral puede alterar las conexiones establecidas y con el tiempo alcanzar las competencias de búsqueda de los nativos. Nuevamente, nuestro cerebro, para asimilar esa información, él tiene que adaptarse, y esa adaptación a su medio, por medio de la plasticidad que él hace, pues ha hecho que pueda captar información de diferentes medios. En este caso podemos hablar desde el punto de vista visual de todo lo que puede entrar un estudiante y ver un computador en internet y toda la información que le puede salir, por ejemplo, en una búsqueda sencilla en Google. Pueden salirle fácilmente miles de páginas. El problema es que si bien ellos pueden localizar y buscar esa información, van a tener problemas o van a tener dificultades en el momento de seleccionar cuál es esa información y cuál de esa información es pertinente. Y ahí es donde empezamos a jugar con que las conexiones hay que empezarlas a estimular y a formarlas de una mejor manera para permitirles a los estudiantes que no solamente se enfoquen en el hecho de tener múltiples estímulos y concentrarse en esos estímulos, sino que sepan a cuáles de esos estímulos deben poner la atención y enfocarse para poder desarrollar de manera adecuada las tareas a las cuales le estamos dando importancia. Tienen mejores capacidades para recopilar, para buscar y obtener la información, que tienen una mayor capacidad de memoria de trabajo, que son capaces de retener más tiempo la información mientras la procesan. Sin embargo, se encuentra que ese almacenamiento a largo plazo no es tan bueno, que los inmigrantes digitales tienen más claro qué hacer con la información cuando lo obtienen. Seguramente también se da por el efecto de que ahora tenemos muchísima información y las decisiones que tiene que tomar el nativo digital es qué de esta información me sirve y que esta información no es tan relevante, mientras que el inmigrante digital llega primero con la pregunta de qué es lo que necesito encontrar y luego hace la búsqueda. Los nativos digitales tienen un mayor potencial a la hora de buscar y recopilar información online, ya que este proceso se desarrolla desde las zonas de su cerebro que tienen una relación mayor con los procesos visuales. Sin embargo, no son tan profundos a la hora de desarrollar procesos que les exigen un mayor grado de concentración en una actividad determinada, que están ligados a procesos centrados en el lóbulo frontal. La manera en la que tú hoy tienes una enorme facilidad para encontrar fuentes de todo tipo sobre diferentes temáticas de forma inmediata. Por otro lado, la capacidad que tenemos hoy de manera muy rápida, no solamente de llegar a ella, sino de procesarla, incorporarla, integrarla. Y por otro lado, lo que ocurría en un pasado no muy lejano, no había otra opción diferente: vaya a una biblioteca, siéntese, lea un libro y cómase todo ese libro, resúmalo, luego genere a partir de eso una idea y luego se incorpórela. Hay diferencias notables entre un mundo y el otro. Sin embargo, hay algo, y lo plantearía como la primera idea, yo creo que lo más importante es cómo integrar mundos. Es muy complejo cuando tú dices que por este lado es mucho mejor hoy tener esto versus a lo que pasaba antes, o decir antes las cosas funcionaban muy bien, ahora estamos... Creo que lo interesante es ver cómo logramos complementar estas dos nuevas perspectivas con relación al manejo y al análisis de la información. Las diferencias marcadas en el desarrollo neuronal del cerebro de los nativos digitales los hace seres predilectamente visuales,
Es decir, prefieren las imágenes sobre los textos. Este punto explicaría por qué son necesarios cambios en uno de los puntos más sensibles en la formación de los niños y jóvenes, la educación. Existe el mito de que el nativo digital tiene un sistema de almacenamiento de la información diferente. Y digamos que es un mito porque hay muchas diferencias individuales dependiendo del estrato, dependiendo de lo que acceda el nativo digital, dependiendo de lo que le guste. O sea, digamos que no tenemos una evidencia concluyente que nos diga lo procesan así. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que prefieren cierto tipo de información. Sabemos que si las cosas no los tocan o no los motivan, es muy difícil llegar a ellos. Sabemos que los modelos y la autoridad en la escuela han cambiado. O sea, pasamos de una generación que respetaba a ciegas al profesor, donde el profesor era el poseedor de toda la información, donde él siempre tenía la razón. Pasamos a estudiantes que ya tienen la información, que la pueden encontrar mejor en otro lugar, que la pueden encontrar más animada, más didáctica o más agradable incluso. Entonces el reto de los docentes es cómo me pongo yo al día para hacer que mis didácticas puedan cambiar y que esa tecnología sea mi amiga en el momento de enseñar. Nos encontramos con Julio Fontán, un apasionado educador colombiano que desde hace años dirige un colegio en el norte de Bogotá, donde se ha puesto en marcha un exitoso modelo de educación alternativo. El sistema educativo lo que ha hecho es poner a los niños al servicio del sistema, al servicio de los sistemas de poder del Estado, del sistema político, del sistema económico, del sistema religioso. Ahora lo que necesitamos es poner el sistema al servicio de los niños. La tecnología es la herramienta que nos permite esa personalización y hace que, digamos, podamos dar una respuesta cada vez más pertinente a cada uno de los niños. El modelo de educación direccional puesto en marcha por Fontán promueve la integración de la tecnología como un aliado fundamental en el proceso educativo y entiende las distintas capacidades de los niños y niñas y cuáles son los retos de los docentes en este nuevo ambiente. El modelo no se centra en el currículo y promueve la independencia de los niños al desarrollar su propio proceso formativo. Ver la tecnología como un distractivo, ¿sí?, es, digamos, un pensamiento del siglo pasado, ¿sí? En este siglo, digamos, lo que hay que ver es la tecnología como la herramienta de construcción de los procesos de los niños, ¿no es cierto? Si un niño tiene un distractivo y aprende a manejar ese distractivo, es un aprendizaje muy importante para el resto de su vida. Si los niños no les damos esa posibilidad de que aprendan a manejar sus distractivos, van a tener un problema para el resto de sus vidas. Entonces, nosotros no podemos ver la tecnología como una amenaza, sino como la gran oportunidad. La inclusión cada vez más constante de conceptos relacionados con la neurociencia en la educación de niños y jóvenes corresponde a una nueva forma de pensar, a una nueva construcción de sus cerebros. La educación siempre ha estado equivocada. Creo que uno de los aspectos esenciales es que hemos creído que el cerebro tiene un potencial, una velocidad y una capacidad, y así se asumió la educación. De hecho, la educación responde a unas limitaciones muy particulares de entorno, volviendo un poco al tema del contexto, donde en esencia se buscaban respuestas muy inmediatas. Necesitamos crear mano de obra barata o necesitamos respuestas muy efectivas para, ejemplo, necesito a alguien que me maneje muy bien esta máquina industrial o que sea capaz de procesarme la máquina de tejer. No más, no necesito que piense más. El acceso a la información para este tipo de personas era muy limitado y la información que se les brindaba era muy limitada. Pero el cerebro, en esencia, demanda información. Creo que no existe una mayor obsesión para el cerebro humano que aprender, que buscar, que tratar de encontrar respuesta a las preguntas como qué, cómo, dónde, para qué y por qué. El cerebro humano está diseñado para albergar una cierta cantidad de información. La información que le resulta más útil se almacena en la memoria de largo plazo y la que consideramos menos trascendente se almacena en la memoria de corto plazo. Se habla desde el punto de vista de las neurociencias que la memoria a corto plazo tiene unos pequeños espacios donde puede fijar la información. Más o menos algunos autores hablan de 4 espacios donde yo puedo fijar y concentrar la información. Cuando esa memoria ha logrado, digamos, incrustarse en esos 4 espacios, pues hace conexiones con otros centros corticales. Esta memoria generalmente está manejada por el lóbulo temporal. Una vez ha pasado este proceso, esa memoria se fija en otros centros, ¿sí?, que también pertenecen al lóbulo temporal y trata de consolidarse en una memoria a largo plazo, que es la que podemos recordar después y utilizar, pues, para otras tareas. Es por esto que podemos recordar cómo fue nuestra fiesta de cumpleaños cuando teníamos 5 años.
Pero es muy difícil para nosotros recordar números telefónicos o todas las cosas que hicimos durante el día. Las emociones son las que nos permiten a nosotros almacenar con mayor agrado, con mayor gusto, contenidos que nos van a permitir adaptarnos nuevamente al entorno. Por ejemplo, si preguntamos cuál es el evento que recordamos con mayor agrado en nuestra infancia, probablemente estarán nuestros familiares más cercanos, mamá, abuelita, primos, primas, tíos, tías. Estará relacionado con personas que para uno son muy agradables, que a uno le hicieron pasar momentos muy agradables, maravillosos. Pero si por el contrario, yo le pregunto a una persona, dime cuál fue el primer perfume que tú usaste, de pronto no lo recuerda. De pronto si se lo dio a una persona muy cercana lo recuerda. De pronto si tuvo un mal momento con eso, pues no lo va a recordar como con mayor facilidad. Entonces, una de las cosas que debemos comprender en los procesos educativos de los nativos digitales es que no siempre aprender de memoria es la solución. Cambió la forma de aprender, en el sentido de que un muchacho cogía un libro, primer capítulo, segundo, tercero, cuarto, de forma lineal. Hoy en día, entonces el pensamiento ya no es así, sino es por tipo pantallazo. Y la idea es que vaya uno construyendo el pensamiento a través de las diferentes pantallas que se toman. O sea, ha cambiado la forma de aprender. Cambió la temporalidad y que ahora, antes uno era ratón de biblioteca, iba a mirar a ver dónde encontraba la información. Hoy en día no es sino hacer clic y ya tienes información de todo lo que quieras. O sea que realmente estamos viviendo un mundo de pensamiento a unas velocidades gigantes que uno no se imagina. Los nativos digitales han estado expuestos a los códigos visuales mucho más que cualquier otra generación. Incluso la influencia de los medios tradicionales como el cine y la televisión, que llegó a estar presente en la mayoría de los hogares, no lograron el impacto que las tecnologías digitales han alcanzado en el desarrollo cerebral de toda una generación. Es por esto que procesos como la educación deben ser potenciados teniendo en cuenta la predominancia visual de los niños y jóvenes en la actualidad. Si bien el desarrollo de las conexiones neuronales de los nativos digitales representa ciertas ventajas y fortalezas, también es importante que desde los procesos educativos y familiares se tengan en cuenta también las posibles debilidades que puedan surgir. Estas regiones del cerebro de los nativos digitales presentan un desarrollo distinto. Según la investigación de Gary Small y Gigi Borgen, en estas áreas se encuentra la explicación de ciertas debilidades que en la actualidad presentan los nativos digitales. El lóbulo frontal, responsable del pensamiento, el lóbulo parietal, responsable de la personalidad, y la memoria y lóbulo temporal, responsable de la memoria emocional, presentan un desarrollo distinto en los nativos digitales. Lo que podemos decir en cuanto a la atención de los nativos digitales es que el mismo entorno, la misma influencia de toda la era digital que han estado inmersos en ellas desde que nacieron, y ese hecho de que están expuestos a todo tipo de información, no solamente a través del internet, sino a través de los diferentes medios, celulares, iPad, bueno, toda la información que ellos tienen, ha hecho que el cerebro se haya adaptado y haya optado por tener diferentes focos de atención y no solamente un foco. Al recibir mucha información, pues él trata de adaptarse para tratar de captar esa información. Sin embargo, eso va en detrimento de la atención. El déficit de atención es una de las debilidades más notorias de los nativos digitales. Sin embargo, también es importante preguntarse, ¿cómo contrarrestarlo? Tal vez encontremos una respuesta en sus cerebros. Volviendo al cerebro de Santiago, nuestro nativo digital, la exposición a edades tempranas a dispositivos y tecnologías digitales había desarrollado una agudeza en su corteza visual y motora. Esto lo hace más hábil para las tareas relacionadas con las imágenes. Por otra parte, esta misma exposición ocasiona un desarrollo más lento en su lóbulo frontal, lo que en teoría lo hace menos hábil para desarrollar el razonamiento abstracto y concentrarse por mucho tiempo en un determinado tema. Sin embargo, ¿es verdad que los nativos digitales no se concentran por mucho tiempo en algo? Yo creo que la atención dispersa se da porque el contexto y todas las estrategias educativas no están diseñadas para los jóvenes actuales. Entonces, bajo esa lógica, yo siento que no es tanto el problema de que tengamos más muchachos con atención dispersa, sino que el contexto educativo no ha sabido aprovechar
esas ideas de dispersión que pueden ser muy creativas. Jorge Restrepo, experto en desarrollo educativo, nos ayudará a entender el impacto que pueden tener los videojuegos en el proceso atencional de los nativos digitales. Para él, como para muchos otros expertos en el mundo de las nuevas tecnologías, los videojuegos son la demostración de que los nativos digitales sí pueden fijar su atención por mucho tiempo en una tarea determinada. Los videojuegos, en una ensalada de muchos ingredientes, puede ser un ingrediente muy valioso. Los niños aprenden estrategia, los niños tienen concentración en la misión por el tiempo que se requiera. Muchas veces colaboran porque hay juegos colaborativos. Y además los videojuegos, lo que tenemos que hacer y promover en la educación es pasar de ser consumidores a ser prosumidores. Entonces, también dentro de los ambientes educativos se puede fomentar que los niños hagan sus propios videojuegos. Ya hay muchas herramientas para que los niños desarrollen sus propios videojuegos. Si tú me preguntas qué es exactamente lo que un joven aprende con un videojuego, yo debo decir que aprende habilidades y aprende competencias. Es decir, yo no puedo utilizar un videojuego para enseñarle historia, o para enseñarle matemáticas o para enseñarle un área específica, pero sí le da al joven, al niño que juega videojuegos, unas habilidades importantísimas para el contexto educativo. ¿Qué habilidades? Le da habilidades visuales, de observación. Los videojugadores son unos observadores natos impresionantes y eso hace que, por ejemplo, quien juega videojuegos pueda ser un científico muy bueno porque tiene una capacidad de observación y de análisis del contexto que no tiene otro chico que trabaje, que no juegue videojuegos. Saliendo del campo de los videojuegos, la atención de los niños se puede ver fortalecida cuando se trae a su entorno procesos lúdicos que estimulan la sana competencia entre ellos y desarrollan su capacidad cognitiva. Esta lógica ha sido utilizada en distintos ámbitos y se conoce como gamificación. La gamificación consiste en utilizar las mecánicas propias de los juegos en otras áreas como la educación y el trabajo. La motivación es fundamental para que haya un buen manejo de todos los procesos cerebrales vinculados a la memoria. Entonces, los juegos, de alguna manera, crean un ambiente en el cual hay un poquito de competitividad, pero no tan fuerte, y hay la posibilidad siempre de ganar, y normalmente se juega distribuyendo un poco eso, la posibilidad que tiene el niño de ganar, por ejemplo, y la posibilidad que tiene de exigirse algún tipo de cosas. En esa perspectiva, entonces, es una situación muy interesante en la cual ese necesitar tener algún tipo de actividades para tener una mejor ejecución puede vincularse, por ejemplo, con eventos más académicos. Entonces, los juegos son una manera excelente en que los niños pueden aprender otro tipo de cosas. Desarrollar capacidades como co-creación, narrativa, creatividad, una gran cantidad de aspectos desarrollando sus propios videojuegos, por supuesto, emprendimiento. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es empezar a hacer mezclas de herramientas educativas y definitivamente los videojuegos, el audiovisual, las simulaciones, todos estos son herramientas que los niños pueden aprovechar para aprender y por supuesto que ellos mismos desarrollen. El déficit de atención es una condición real en los nativos digitales y tiene su explicación en la forma en la que se han desarrollado sus conexiones cerebrales que los impulsa a cambiar de puntos de atención de una manera acelerada, pero también es algo que puede ser ajustado si se utilizan las estrategias correctas. También lo que hacemos en la vida moldea el cerebro y eso es lo que pasa en la escuela con los niños. Si yo tengo unas escuelas que benefician actividades de arte, de actividad física, voy a tener unos niños con unos patrones de manejar el estrés, la atención y la memoria de una forma. Si tengo escuelas que privilegian el lenguaje, leer, escribir, estar sentados todo el día, voy a necesitar más atención. Por eso es que muchos de los que llamamos hoy déficit de atención realmente son respuestas de las personas a esos ambientes que le están pidiendo más de lo que la persona a lo mejor puede dar en un momento dado.
Otra de las desventajas más marcadas de la influencia de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las redes neuronales en edades tempranas es el bajo interés que surge por establecer relaciones sociales cara a cara. Para los nativos digitales que crecieron rodeados de múltiples puntos de atención, las relaciones cara a cara entran en directa competencia con los impulsos generados por las imágenes y los dispositivos móviles que impactan de manera importante en su cerebro. Tal vez uno de los cuestionamientos más fuertes que tiene en este momento la sociedad, y es la forma en que hoy nos relacionamos. Cómo en un entorno que ha evolucionado hacia lo digital y a lo virtual, es mucho más difícil encontrar hoy una caricia, es mucho más difícil encontrar un abrazo, es mucho más difícil encontrar una conversación en un café, es mucho más difícil pensar en eso que ocurría antes, que era un diálogo sofisticado en términos de acercamiento, en términos de búsqueda del otro. Podemos decir que la comunicación de los nativos digitales es distinta a la de los inmigrantes. O sea, el nativo digital prefiere incluso interacciones que se den a través de los dispositivos y no interacciones cara a cara. Cuando yo me enfrento con alguien cara a cara, tengo que develarme, digamos que todo mi ser. Si hay cosas que no puedo esconder, está todo más expuesto, y exponernos implica también exponernos al otro, implica poder recibir algo que no nos gusta. El constante uso de los dispositivos tecnológicos ha disminuido en los nativos digitales su necesidad por la interacción humana. La liberación de dopamina en el cerebro causada por la alta exposición a las pantallas, sumado a la presencia casi omnipotente de las TIC en los entornos del hogar, la escuela y el trabajo, han hecho que la interacción con otras personas se vea disminuida de forma sensible. Toda esta parte de la interacción social se maneja también en el lóbulo frontal de nuestro cerebro, que es el lóbulo más evolucionado, es el lóbulo que digamos que más funciones, digamos, desde el punto de vista cognitivo puede llegar a tener. Esta evolución que han tenido los estudiantes o los nativos digitales que llamamos hoy en día, pues ha hecho que este lóbulo frontal tenga que, digamos, de alguna manera independizarse un poco, ¿sí? O por pronto soltar algunas funciones en pro de concentrar su atención en esa multitarea que estos muchachos o que estos estudiantes están teniendo. Eso ha hecho de pronto que esta parte social en algún punto de pronto no sea tan importante como era de pronto evolutivamente en otro momento, ¿sí? Sino que ya si el estudiante y el cerebro es consciente que a través de Internet puede establecer sus conexiones sociales, pues de pronto no le da tanta importancia a esa interrelación social persona a persona, sino que él entiende que a través de un dispositivo pues puede también establecer sus conexiones de una manera social. El carácter social del ser humano, que se ha visto condicionado por la influencia de distintos medios y ocupaciones, siempre prevalece y forma parte del instinto del ser. Hasta el momento uno podría decir que las TIC son muy buenas para el desarrollo de esta nueva generación. Lo que hay que tener cuidado es la sobredosis y solamente manejar cierto tipo de actividades. Los mismos videojuegos son buenos. Hay cosas buenas y malas. Por ejemplo, en los videojuegos hay cosas buenas, cosas malas, pero permite, por ejemplo, desarrollar una toma de decisiones mucho más rápida. Las niñas que necesitan habilidades bimanuales pueden ayudar a que eso se desarrolle más. Desde ese punto de vista es importante porque no nos podemos quedar en la evolución de la humanidad. Pero lo que sí tenemos que tener cuidado es entonces en eso, en la parte del cerebro social, de la socialización, de la empatía, del cara a cara con las personas. Eso es lo que sí es un deterioro y eso es importante tener cuidado. Si tenemos comunicación adecuada, si conocemos por qué al niño le gusta usar tanto la tecnología, el celular, la tablet, etc., si lo conocemos, es muy probable que podamos llegar a generar un mayor entendimiento y por ende un comportamiento que favorezca el uso de las TICs por parte de los niños, porque esa es la idea, que las TICs favorezcan el desarrollo, o sea, continúen favoreciendo el desarrollo neuronal, cognitivo, emocional, etcétera, de los niños. La plasticidad cerebral ha permitido que durante siglos nuestro cerebro se adapte a las influencias de nuestro entorno. En esta generación de nativos digitales es lógico que hayan cambiado algunas características de su desarrollo. Sin embargo, estos cambios no son brechas ni barreras insalvables. Simplemente es un paso más en el proceso. Son nuevos cerebros. Son los cerebros del siglo XXI.
Cerebros del siglo XXI. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.